Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado muchísimo revuelo en el mundo de las telenovelas turcas y en especial, en los corazones de las fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Están listos para un poquito de chisme, análisis y sobre todo, mucha emoción? Pues pónganse cómodos porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos del viaje de Can Yaman a Madrid, y sobre todo, qué dijo exactamente Mehmet Özdemir al respecto. Ya saben que cuando hablamos de estos dos, la historia se pone buena, ¿verdad? La química que tenían en Erkencikus, o pájaro soñador, era explosiva. Y aunque ya no están juntos en la vida real, la conexión que existía entre ellos, la que nos hacía suspirar a todos frente a la pantalla, sigue siendo un tema candente. Y claro, cuando Can Yaman, nuestro turco favorito, decide pisar tierras españolas, la curiosidad se dispara. ¿Por qué Madrid? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué tiene que ver Mehmet con todo esto? Bueno, antes de empezar a meternos de lleno en la información, quiero que me hagan un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con las novedades del mundo de las series turcas, los cotilleos de sus protagonistas y, por supuesto, analizamos a fondo cada detalle que nos regalan nuestros actores favoritos. No se lo pierdan. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman en Madrid. El viaje. Las fotos. Los rumores. Y, por supuesto, la reacción de Mehmet. Primero hay que aclarar que Can no fue a Madrid de paseo precisamente. Aunque claro, seguro aprovechó para disfrutar un poco de la ciudad, ¿quién no? Lo que lo llevó a la capital española fue un proyecto muy interesante. Resulta que Can está trabajando en diferentes proyectos internacionales, y parece que España le ha abierto las puertas de par en par. Participó en eventos, grabó entrevistas, y hasta se le vio compartiendo momentos con figuras importantes del mundo del cine y la televisión. La noticia generó muchísimo entusiasmo entre sus fans españolas, que por cierto son muchísimas. Y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos. Can, siempre elegante, siempre sonriente, posando con sus admiradores, acaparando portadas y robándose todos los suspiros. Vamos, que Madrid se convirtió en una verdadera fiesta. Pero, ¿qué fue lo que realmente llamó la atención? Pues, como siempre, el interés por saber qué pasaba en la vida personal de Can. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué pensaría Mehmet de todo esto? Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque obviamente los medios de comunicación y los fans, siempre atentos a cualquier detalle, comenzaron a investigar y a analizar cada paso de Mehmet. ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué publicaciones hizo en redes sociales? Y las respuestas, aunque sutiles, no se hicieron esperar. Mehmet, por su parte, ha estado muy enfocada en su carrera, también con proyectos importantes y exitosos. Pero, como era de esperarse, el hecho de que Can estuviera en Madrid generó muchísima expectación. Los fans, ansiosos por cualquier señal, por cualquier pista, no se perdían ni un detalle. Y claro, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Lo primero que hay que mencionar es que Mehmet no hizo ninguna declaración directa sobre el viaje de Can. No hubo entrevistas, no hubo comunicados oficiales. Pero como todos sabemos, el silencio también puede decir mucho, ¿verdad? Y lo cierto es que a pesar de no haber hablado directamente, Mehmet sí dejó algunas pistas. Pistas que, analizadas con detenimiento, nos dan una idea de cómo se sentía. En primer lugar, Mehmet publicó algunas fotos en sus redes sociales. Fotos que, aunque parecieran casuales, tenían un significado muy importante. Se la veía sonriente, radiante, disfrutando de su vida, con amigos, con proyectos. Como si quisiera demostrar que, a pesar de lo que estuviera pasando, ella estaba bien, feliz y enfocada en lo suyo. Además, Mehmet compartió algunas frases y reflexiones que llamaron mucho la atención. Frases sobre la libertad, sobre la importancia de vivir el presente, sobre la necesidad de seguir adelante. Frases que para muchos eran una clara alusión a la situación. Mensajes enigmáticos que dejaron a todos pensando. Por supuesto, también hubo comentarios de sus amigos y compañeros de trabajo. Comentarios de apoyo, de ánimo, de cariño. Y esto, aunque no fuera una declaración directa de Mehmet, sí nos da una idea de cómo era el ambiente a su alrededor.
Un ambiente de apoyo, de cercanía, de protección. Pero, ¿qué más se puede decir? Bueno, hay que analizar el contexto. Recuerden que Demet y Can tuvieron una relación muy intensa. Una relación que, aunque ya terminó, dejó una huella imborrable en sus fans y en ellos mismos. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier gesto, es analizado con lupa. Y es normal, porque la conexión que tenían era tan especial que es difícil olvidar. En resumen, la reacción de Demet fue sutil, pero significativa. No hubo declaraciones directas, pero sí hubo pistas, mensajes encriptados, y un claro mensaje de que estaba bien, enfocada en lo suyo y feliz. Demostrando que a pesar de cualquier rumor o especulación, ella estaba decidida a seguir adelante, a disfrutar de su vida y a seguir brillando. Y aquí viene lo interesante. Porque aunque Demet no haya hablado directamente sobre el viaje de Can, sí nos dejó un mensaje muy importante. Un mensaje sobre la importancia de la resiliencia, sobre la capacidad de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante. Un mensaje de empoderamiento, de amor propio y de felicidad. Ahora bien, hay que ser realistas. Es imposible saber con certeza qué siente Demet. Solo ella conoce la verdad de sus sentimientos. Pero lo que sí podemos afirmar es que ella está demostrando ser una mujer fuerte, segura de sí misma, y muy enfocada en su carrera y en su felicidad. Y eso, señores, es admirable. Y ahora, para que quede todo más claro, vamos a resumir los puntos clave de este vídeo. Primero, Can Yaman estuvo en Madrid trabajando en diferentes proyectos. Segundo, la llegada de Can a Madrid generó mucha expectación entre sus fans y los medios. Tercero, Demet Özdemir no hizo declaraciones directas sobre el viaje, pero sí dejó pistas a través de sus redes sociales. Cuarto, Demet compartió mensajes sobre la importancia de la resiliencia y el empoderamiento. Y quinto, aunque no sepamos con certeza qué siente Demet, sí podemos afirmar que está demostrando ser una mujer fuerte y enfocada en su felicidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta dosis de chismes y análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en la interpretación de los hechos. La verdad, como siempre, solo la conocen los protagonistas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la reacción de Demet fue la correcta? ¿Creen que todavía existe alguna conexión entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchísimas más sorpresas preparadas. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola, hola, hola de nuevo comunidad. Como ya saben, su anfitrión favorito está de vuelta, y hoy tenemos más jugo que exprimir. El tema Can Yaman en Madrid y la reacción de Demet Özdemir sigue dando que hablar. Y es que, como les dije, la historia entre estos dos es como un buen vino turco, mejora con el tiempo y siempre deja un sabor que queremos seguir degustando. Ya hemos analizado lo básico, pero ahora vamos a profundizar. ¿Por qué sabían ustedes que el viaje de Can a Madrid fue mucho más que unas cuantas fotos y entrevistas? Hay más detalles, más pistas y, por supuesto, más chismes jugosos que desentrañar. Y por supuesto vamos a explorar con más detalle cada publicación, cada comentario, cada guiño de Demet, porque, amigos, la mujer es una experta en el arte de la sutileza. Así que preparen sus tazas de té turco, acomódense, y listos para sumergirnos de nuevo en este fascinante análisis. Recuerden la campana activada porque aquí, en este canal, no nos perdemos ni una migaja de información. Asterisco asterisco Can Yaman en Madrid, un viaje con múltiples capas asterisco asterisco. Ya lo mencionamos, Can Yaman no estaba de vacaciones en Madrid. Pero exactamente ¿qué estaba haciendo nuestro galán turco en la capital española? La respuesta es multifacética, como el propio Can. Asterisco 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 proyectos internacionales asterisco asterisco la presencia de Can en Madrid fue un claro indicador de su ambición por expandir su carrera a nivel internacional. Se sabe que está involucrado en diversas producciones y proyectos fuera de Turquía, y España parece ser un punto clave en esta estrategia. Se rumorea sobre posibles colaboraciones con productoras españolas, así como participaciones en películas y series de renombre.
Promoción y eventos Can aprovechó su visita para participar en eventos promocionales y entrevistas con medios de comunicación españoles. Esto le permitió conectar con sus fans, dar a conocer sus proyectos y consolidar su imagen en el mercado español. Sus apariciones en programas de televisión y revistas generaron gran expectación y reforzaron su popularidad. Encuentros estratégicos Además de los compromisos públicos, Can también tuvo reuniones con figuras importantes de la industria del cine y la televisión. Estos encuentros son cruciales para establecer contactos, explorar oportunidades de colaboración y avanzar en su carrera internacional. Se dice que hubo conversaciones con directores, productores y guionistas de renombre, lo que sugiere proyectos emocionantes en el horizonte. Impacto en las redes sociales El impacto de Can en Madrid fue evidente en las redes sociales. Sus fotos, vídeos y publicaciones generaron millones de interacciones, demostrando el poder de su base de fans y su capacidad para generar interés mediático. Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario perfecto para seguir cada uno de sus pasos y analizar cada detalle de su estancia en España. Madrid se rinde ante Can Yaman. Un análisis detallado La llegada de Can a Madrid fue un acontecimiento. Las calles se llenaron de fans ansiosas por conocer a su ídolo, los medios de comunicación se volcaron en cubrir sus apariciones y las redes sociales ardieron con cada foto y vídeo. La elegancia y el carisma Can demostró una vez más su elegancia y su carisma. Su estilo impecable, su sonrisa cautivadora y su trato amable con sus fans lo convirtieron en el centro de atención. Cada aparición pública fue una demostración de su profesionalismo y de su capacidad para conectar con el público. El furor de las fans Las fans españolas de Can demostraron su entusiasmo de manera efusiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, fotos y vídeos de sus encuentros. Las seguidoras de Erkencicus revivieron el espíritu de la serie y el deseo de ver a su ídolo en nuevos proyectos. Cobertura mediática La prensa española se hizo eco de la visita de Can, dedicando portadas, entrevistas y artículos a su figura. Su presencia en eventos y programas de televisión generó una gran expectación y consolidó su imagen en el panorama mediático español. El misterio personal Como siempre, el interés por la vida personal de Can fue inevitable. Los rumores sobre su situación sentimental, sus proyectos futuros y su posible relación con The Method de Mir alimentaron la curiosidad de los fans y de los medios. The Method de Mir, el silencio que habla por sí solo Mientras Can brillaba en Madrid, la atención se centró en The Met. ¿Cómo reaccionaría ante la presencia de su expareja en la capital española? ¿Qué mensajes enviaría a través de sus redes sociales? La estrategia del misterio The Met optó por el silencio público, pero no por la inactividad en las redes sociales. Su estrategia fue sutil, pero efectiva, publicó fotos y frases que aunque no hacían referencia directa a Can, sí transmitían un mensaje claro. La imagen de la felicidad The Met compartió fotos en las que se la veía sonriente, radiante y disfrutando de su vida. Se la veía rodeada de amigos, participando en proyectos profesionales y explorando nuevas experiencias. Esta imagen de felicidad y éxito fue interpretada por muchos como una respuesta a la situación. Los mensajes encriptados The Met publicó frases y reflexiones que invitaban a la reflexión y a la superación personal. Sus mensajes sobre la libertad, el amor propio y la importancia de vivir el presente fueron interpretados por muchos como una indirecta a Can. El apoyo de su entorno Los amigos y compañeros de trabajo de The Met mostraron su apoyo a través de comentarios y publicaciones en las redes sociales. Estos mensajes de ánimo y cariño reforzaron la imagen de una The Met fuerte y segura de sí misma. Análisis de las publicaciones Fotos de proyectos The Met constantemente compartía imágenes de sus rodajes, sesiones de fotos y eventos a los que asistía. Esto daba a entender que estaba enfocada en su carrera, que está en ascenso y que disfruta de su trabajo. Fotos con amigos y familia The Met demostraba que estaba rodeada de personas que la amaban y apoyaban.
Mostraba sus momentos de diversión, viajes y celebraciones. Esto enviaba el mensaje de que tenía una vida social plena y feliz. Asterisco 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 frases motivacionales asterisco asterisco Demet publicaba con frecuencia citas inspiradoras, poemas y reflexiones sobre el amor propio, la resiliencia, la libertad y el crecimiento personal. Estos mensajes resonaban con sus seguidores y demostraban su fortaleza y madurez emocional. Asterisco 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 silencio intencionado asterisco asterisco Demet no hizo ninguna declaración directa sobre Khan. Esto es comprensible dado que en el pasado se ha visto involucrada en controversias mediáticas que afectaron su imagen. Asterisco asterisco el análisis profundo, ¿qué nos dicen las pistas? Asterisco asterisco. Ahora, vamos a analizar en detalle las pistas que Demet nos dejó. Cada foto, cada frase, cada gesto es una pieza del rompecabezas. Asterisco 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 el mensaje de autonomía asterisco asterisco la principal pista es la autonomía. Demet se muestra autosuficiente, feliz con su vida, proyectos y amigos. No necesita a nadie para ser feliz y exitosa. Esto indica que ha superado cualquier dificultad y que está centrada en su crecimiento personal. Asterisco 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 la fortaleza ante la adversidad asterisco asterisco Demet transmite un mensaje de fortaleza. A través de sus publicaciones, demuestra que es capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con su vida. Sus mensajes de resiliencia y empoderamiento son una clara señal de que está bien. Asterisco 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 el amor propio como prioridad asterisco asterisco Demet prioriza el amor propio. Se muestra cuidándose, disfrutando de su tiempo y haciendo lo que la hace feliz. Esto es una clara señal de que está trabajando en su bienestar emocional. Asterisco 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 la profesionalidad como refugio asterisco asterisco Demet se enfoca en su carrera profesional. Participa en proyectos importantes, se dedica a su trabajo y comparte sus éxitos con sus seguidores. Esto demuestra que está comprometida con su carrera y que está cosechando los frutos de su esfuerzo. Asterisco 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 el juego de la sutileza asterisco asterisco Demet es una maestra en el arte de la sutileza. Sus mensajes encriptados, sus fotos casuales y su silencio público son una forma de comunicar sin decir nada. Esta estrategia le permite mantener su privacidad y evitar polémicas, al tiempo que transmite sus sentimientos. Asterisco asterisco más allá del chisme, reflexiones sobre el amor y la vida asterisco asterisco. Este análisis no es solo sobre Khan y Demet. Es sobre el amor, las relaciones, la superación y la felicidad. Asterisco 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 el fin de una etapa asterisco asterisco la relación entre Khan y Demet fue intensa y dejó una huella imborrable. Su separación marca el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Asterisco 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 el crecimiento personal asterisco asterisco tras la separación, ambos actores se han enfocado en su crecimiento personal y profesional. Han aprovechado este tiempo para reinventarse y encontrar su propio camino. Asterisco 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 la importancia de la resiliencia asterisco asterisco la historia de Khan y Demet nos recuerda la importancia de la resiliencia. Ambos han demostrado ser capaces de superar las dificultades y de seguir adelante con sus vidas. Asterisco 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 el amor propio como base asterisco asterisco el amor propio es la base de la felicidad. La historia de Khan y Demet nos enseña la importancia de amarnos a nosotros mismos y de cuidar nuestro bienestar emocional. Asterisco 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 el futuro es incierto asterisco asterisco nadie sabe qué depara el futuro. Lo único que podemos hacer es vivir el presente y disfrutar de cada momento. Asterisco asterisco conclusión, un final abierto y un mensaje de esperanza asterisco asterisco. En resumen, el viaje de Khan Yaman a Madrid generó mucha expectación, pero la reacción de Demet Özdemir fue sutil, pero significativa. No hubo declaraciones directas, pero sí hubo pistas, mensajes encriptados y un claro mensaje de que ella estaba bien, enfocada en lo suyo y feliz. Aunque no sepamos con certeza qué siente Demet, sí podemos afirmar que está demostrando ser una mujer fuerte, segura de sí misma y muy enfocada en su carrera y en su felicidad. Su actitud es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han pasado por una ruptura. Nos enseña que es posible superar las dificultades, seguir adelante con nuestras vidas y encontrar la felicidad. El final de la historia entre Khan y Demet es un final abierto. No sabemos qué depara el futuro para ellos. Pero lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser personas fuertes, resilientes y con un gran potencial. Asterisco asterisco ahora es tu turno, asterisco asterisco.
Asterisco, ¿qué opinas sobre la reacción de Demet? Asterisco, ¿crees que la historia entre Khan y Demet tiene un final feliz? Asterisco, ¿qué mensaje te llevas de este análisis? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco extras para darle más jugo al vídeo asterisco asterisco. Asterisco 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 incorporar fragmentos de Erkencicus, asterisco asterisco insertar clips de la serie que muestren la química entre Khan y Demet, para recordar a la audiencia la conexión que existía. Asterisco 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 incluir fotos y vídeos de las redes sociales asterisco asterisco mostrar las fotos de Demet en Madrid, las frases que publicó y los comentarios de sus amigos. Asterisco 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 entrevistas con expertos, emoticono besos, invitar a un psicólogo o especialista en relaciones a analizar la reacción de Demet y dar una perspectiva profesional. Asterisco 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 debate con fans, emoticono besos, abrir un espacio para un debate con los fans en vivo, donde puedan expresar sus opiniones y preguntas. Asterisco 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 música asterisco asterisco utilizar música de fondo que evoque emociones y que vaya acorde con el tono del vídeo. Asterisco 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 transiciones y efectos visuales asterisco asterisco utilizar transiciones y efectos visuales para hacer el vídeo más dinámico y atractivo. Asterisco 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 mención de otros proyectos de ambos actores asterisco asterisco hablar brevemente de los proyectos actuales de Khan y Demet, para mostrar cómo están enfocados en sus carreras. Asterisco 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 humor asterisco asterisco incluir toques de humor para mantener a la audiencia entretenida. Y listo. Con estos extras el vídeo se convertirá en un análisis completo, entretenido y lleno de información, perfecto para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden que la clave está en la investigación, el análisis y la pasión por el tema.